Le doy la palabra primero a Rosalba, quien nos va a presentar la política para las políticas de infancia, la política de infancia que se está desarrollando en este momento en el periodo del gobierno del doctor Enrique Peñalosa tiene un escenario privilegiado, Rosalba, para la escucha, porque hay muchísimos profesionales acá que trabajan tanto en la Secretaría de Integración, en el ICBF y pues también en colegios, y trabajan directamente con las políticas de infancia en Bogotá. Entonces, bienvenida. Buenas noches para todas y todos. Primero agradecer a la Universidad Distrital por la invitación que hizo a la Subdirección para la Infancia para presentar la política pública de infancia y adolescente vigente en la actualidad en Bogotá. He sido delegada para esta tarea. A mí sí me da pena hablar, con todo lo vieja. Sí necesito guía, porque tenemos las taras de la administración, que la administración pública nos determina. Bueno, yo voy a hacer la presentación de la política pública de infancia y adolescencia que está vigente en Bogotá y que tiene tiene un alcance de 5 años más allá de la administración actual. Quiero hacer como un panorama inicialmente de dónde surge en Bogotá el tema de las políticas públicas sociales, porque este es un tema que no es muy nuevo en la ciudad y en el país. Hay un contexto de país que nos muestra que la mirada hacia la infancia y la adolescencia, y es que Colombia en el año 1989, creo que primero que Chile, firma la convención, ¿sí? Creo, no sé, fue en el 90, nosotros en el 91, fue primero, con la aparición de la Convención de los Derechos del Niño a la que Colombia adhiere en 1989 y que se firma con la Ley 12 de 1991, Colombia adquiere un marco de constitucionalidad internacional que lo hace adherirse a las normas para la infancia y la adolescencia. Esta convención define que son niños y niñas todas las personas menores de 18 años de edad, ¿sí? Aunque a muchos adolescentes a los 15 años no les gusta que se les llamen niños, según la legislación colombiana y la convención son niños y niñas hasta los 18 años. Esta convención también reconoce a los niños y niñas como sujetos titulares de derechos, y aquí empieza todo el tema de los derechos de los niños y las niñas a hacerse presente, y el interés superior del niño como ser sujeto de derechos. Hay otro hito en el país, que es que Colombia promulga la Constitución Política de 1991, que pone el país en otro escenario, ¿sí? Pone el país en un escenario que Colombia es un Estado social de derecho, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, pone a la administración a pensarse en términos de política pública. En ese sentido, y a partir de ahí, Bogotá también empieza, aunque no empieza a atender niños y niñas en ese momento, porque Bogotá tiene una tradición de atención para la infancia y la adolescencia que viene desde mediados del siglo pasado, pero la ciudad empieza a pensarse, la administración empieza a pensarse en acciones intencionadas en favor de la infancia y la adolescencia. Es así como en 1993, con la administración de ¿quién era el alcalde en ese momento? Jaime Castro,
Él en su plan de desarrollo pone un plan de acción en favor de la infancia, ¿sí? Donde pone acciones intencionadas particulares para la infancia. En la primera administración de Antanas Mockus, a través de la Consejería para los Asuntos Sociales, se planean acciones particulares intencionadas para la infancia, con un énfasis en un punto muy específico, que era en ese momento el tema de la restricción de la pólvora, porque causaba muchos daños a los niños y a las niñas en términos de mutilaciones, de enfermedades, de infecciones, de intoxicaciones. Ahí esa plan fue con énfasis en tema de la seguridad para los niños y las niñas. En la primera administración de Enrique Peñalosa también se pone énfasis en temas de infancia y adolescencia, y ahí se centra en el mejoramiento de la calidad de la educación. Y ese mejoramiento de la calidad de la educación estaba representado en infraestructura. Si los más adultos aquí y más adultas recordamos que hubo un auge en el mejoramiento de la infraestructura, en construcción de colegios, ese énfasis. Ya en la administración de Antanas Mockus, en la segunda administración de Antanas Mockus, se empieza a pensar ya en un término de cómo pensarse políticas públicas en la ciudad para las poblaciones, y aquí se empieza a hacer una identificación de estados del arte que se hace en el 2002, creo, en el 2002, ¿sí? Los estados del arte, que hacen como una mirada a lo que ha hecho la ciudad en términos para la infancia, la juventud, las familias y los adultos mayores en los últimos 10 años, del 90 al 2000, para conocer en qué se ha avanzado, y también se propone formular una metodología para la formulación de las políticas públicas en Bogotá. Y esa metodología que se formula tiene un elemento muy importante, y es que es una metodología participativa. Estas políticas públicas que Bogotá va a formular deben ser políticas de Estado, porque son construidas con la ciudadanía. Aquí, con esa metodología, se hacen unos ejercicios en los que participaron más de 650 personas en la ciudad, para la formulación de la identificación de las problemáticas que en el 2003 se convierten en unos lineamientos de política pública, ¿sí? Unos lineamientos que ya en la administración de Lucho Garzón se materializan en la formulación de la primera política pública de infancia y adolescencia, por la calidad de vida de niños y niñas, que tenía inicialmente una duración de 4 años y posteriormente tuvo una ampliación hasta el 2011. Esta política estaba puesta sobre unos intolerables, 6 intolerables de ciudad, para garantía de derechos sobre esos intolerables que ponía. En ese transcurrir de ese tiempo de la política suceden unos hitos muy importantes en la ciudad y unas transformaciones de ciudad que van sumando para que en el 2010, en la administración de Samuel Moreno, se proponga una evaluación de la política y una formulación de una nueva política, ¿sí? Una nueva política que va a tener en cuenta las lecciones aprendidas, ¿sí? Que esa era la intención, y se hace un concepto evaluativo que parte de un hito muy importante, y es que en el 2006 se promulga la Ley de Infancia y Adolescencia, la Ley 1098, que pone como eje primordial la protección integral de los niños, niñas y adolescentes.
La ley 1098 está recogida en el crea el Sistema Nacional de Bienestar Familiar y crea asimismo un sistema de políticas públicas y de inspección y vigilancia y control, y ese sistema de bienestar familiar que se crea en el país define que el Estado, los municipios y las regiones deben hacer políticas públicas, y define las políticas públicas de infancia y adolescencia como un conjunto de acciones que adelante el Estado, y más adelante vamos a ver cómo se define para Bogotá el tema de política pública. El Sistema Nacional de Bienestar Familiar lo define como un conjunto de acciones que adelanta el Estado con la participación de la sociedad y la de la familia para garantizar la protección integral de niños, niñas y adolescentes, y ahora vamos a ver en qué consiste la protección integral. Las políticas públicas se ejecutan a través de la formulación e implementación de planes, programas y proyectos y estrategias que deberían estar contenidas dentro de la formulación de la política. Más adelante vamos a ver qué pasa con las políticas públicas, con la política pública de infancia y adolescencia en Bogotá. Esa ley 1098 también define los objetivos que deben contemplar las políticas públicas y pone como 4 elementos fundamentales para la formulación de una política pública. Las políticas públicas deben dar como la orientación de los recursos del Estado y de las acciones, ¿sí? Deben mantener actualizados sistemas de información para que se pueda hacer seguimiento y monitoreo. Deben poner en marcha acciones para su ejecución, ¿sí? Proyectos, servicios, estrategias para su ejecución, y debe fortalecer la articulación interinstitucional, intersectorial, pero además ponen a la sociedad civil también como corresponsables de la política. Ese Sistema Nacional de Bienestar Familiar también pone unos principios fundamentales que deben tener las políticas públicas, ¿sí? Esos principios fundamentales son básicamente el interés superior del niño y la niña, que están contenidos en el enfoque de protección integral, la prevalencia de los derechos de los niños y las niñas, la protección integral, la equidad, la integralidad y la articulación de las políticas, ¿sí? Las políticas no deben ser articuladas para que puedan tener mayor impacto, la solidaridad, la participación social, la prioridad de las políticas públicas sobre la niñez y la adolescencia, la complementariedad, la prioridad de la inversión social dirigida a la niñez y a la adolescencia, y esto pone que todos los municipios deben tener dentro de su plan de desarrollo unas acciones específicas para infancia y adolescencia. La financiación y la gestión y la eficiencia del gasto en la inversión pública, y la perspectiva de género que debe aparecer en las políticas públicas sociales. Esto lo pone la ley. Fíjense que Bogotá había avanzado porque ya había formulado una política pública desde el 2004 con el enfoque de derechos, ¿sí? Esto es muy importante como hito en Bogotá. También define este Sistema Nacional de Bienestar Familiar la responsabilidad de quiénes son los responsables de las políticas públicas de infancia y adolescencia, ¿sí? Y dice que son responsables del diseño y la ejecución y evaluación de políticas públicas de infancia y adolescencia en los ámbitos nacional, departamental, distrital y municipal, ¿sí? El presidente en las políticas nacionales, los gobernadores en las políticas departamentales, los alcaldes en las políticas municipales, y que los municipios deben formular política pública de infancia y adolescencia, ¿sí? Entonces, ese es uno de los elementos que se tiene en cuenta en el concepto evaluativo para formulación de la nueva política de infancia y adolescencia. Como les dije, la política pública anterior de la infancia y adolescencia se ha puesto sobre unos intolerables, pero también se construía sobre un sueño. Ese sueño es tenido en cuenta para la actualización de la política pública, la nueva política pública de infancia y adolescencia. Se parte del concepto evaluativo, que este hito es importante. Y ese sueño es: soñamos niños, niñas y adolescentes de Bogotá
como ciudadanos y ciudadanas, sujetos de derechos reconocidos desde la gestación a lo largo del ciclo vital, que son y se sienten queridos, queridas, seguros y seguras de tener su vida protegida con las oportunidades materiales y sociales requeridas para su desarrollo, actores de ciudadanía en un entorno sustentable y adecuado a sus necesidades, que viven relaciones democráticas en las que las particularidades culturales, étnicas, religiosas, políticas son valoradas y tenidas en cuenta, relaciones que se fundamentan en la igualdad de los géneros, el respeto y el afecto, relaciones que comienzan en las familias como contexto primario de socialización y alcanzan una sociedad participativa, solidaria e incluyente. Este es el primer elemento, la ley de infancia y adolescencia, que es tenida en cuenta para el concepto evaluativo. Los otros elementos que son tenidos en cuenta para el concepto evaluativo y que parten también un poco de la ley de infancia y adolescencia es que aparece el enfoque de protección integral como enfoque clave para las políticas de infancia y adolescencia, ¿sí? La política por la calidad de vida de la infancia y la adolescencia del 2004 tenía unos ejes generadores de acción que básicamente estaban puestos en los 4 núcleos de derechos, ¿sí? Esos ejes como generadores de acción que eran la protección de la vida, la generación de escenarios propicios para el desarrollo y las condiciones para el ejercicio de la ciudadanía, ya como que habían cumplido su ciclo, ¿sí? Y se dice que los ejes programáticos se deben organizar con acciones de enfoque diferencial que consideren todas las etapas del transcurrir vital. Ustedes saben que la infancia y la adolescencia no es plana, que hay una primera infancia, una infancia y una adolescencia. Entonces, que esos ejes programáticos deberían tener en cuenta los ciclos de la infancia. Y que además, para la formulación de la nueva política, se debían considerar los temas y situaciones que en su trayectoria mostraron ser significativos y relevantes para la garantía del ejercicio y restablecimiento de los derechos de niños y niñas. Pues elementos que estaban puestos como el elemento de protección, de prevención, ¿sí? de restablecimiento de derechos deberían mantenerse en la nueva política, pero además en esa nueva política debería hacerse énfasis en unos núcleos de derechos que no fueron tenidos, que no se desarrollaron en la primera política, y aquí nos mencionaba nuestra amiga unos elementos importantes que tienen que ver con el grupo de derechos al desarrollo de la ciudadanía, en particular los derechos a la participación, a la cultura, al patrimonio, al arte, el juego y la recreación y el deporte, que deben ser visibilizados y deben ser puestos y tenidos en cuenta desde los niños y niñas, desde sus voces y desde sus miradas. Ese grupo de derechos no había sido muy desarrollado, se plantea en esta nueva política que ahora como lo vamos a ver. Las familias y los cuidadores y cuidadoras de niños y niñas desde la gestación hasta la adolescencia deben considerarse como integrantes de la política y como corresponsables. Ese es solo el otro elemento que se encuentra en el concepto evaluativo, y una formalización que provea las condiciones para que en lo sucesivo se diseñe un plan de acción para la implementación y se realicen procesos continuos de seguimiento y monitoreo y evaluación del mismo. ¿Por qué? Porque la política se puede formular, pero si no hay un plan de acción que la haga efectiva y la haga cumplir, pues la política se queda en el papel, se queda en el documento que les estoy describiendo. Ese es como los elementos que se tuvieran en cuenta. Entonces, en el 2011, en diciembre del 2011, se formula la nueva política pública de infancia y adolescencia, que se denomina Política Pública de Infancia y Adolescencia en Bogotá 2011-2021, y que es promulgada por la alcaldesa encargada en su momento, Clara López, que mediante el decreto 520 de 2011. Esta política tiene unos marcos y unos enfoques conforme lo ordena el sistema. Y pone el marco de constitucionalidad que tiene el país, ¿sí?
que parte de la Convención de los Derechos del Niño y de la Constitución de Política de Colombia como política de políticas, la Ley 1098, que ya hemos mencionado y que miramos, y las otras disposiciones de orden internacional, nacional y distrital que tienen que ver con la infancia y adolescencia. Entonces, en el orden internacional, pues, todo lo que tiene que ver con el trabajo infantil, con la trata de personas, con la explotación sexual comercial de niños y niñas, y todas las disposiciones que tiene la ciudad en términos de acciones para la infancia y la adolescencia. Esa es como el marco normativo que pone la política. La política pues también se define con unos enfoques como lo ordena el sistema, el enfoque de la protección integral como el enfoque fundamental, el enfoque de derechos, el enfoque diferencial y de inclusión social, ¿sí? que permiten el reconocimiento y la segregación y la coexistencia de las diferencias. El enfoque de protección integral, ¿qué es el enfoque de protección integral? El enfoque de protección integral, pues a grandes rasgos y poniéndolo así rápidamente, no es más que el reconocimiento, no es más digo, pero es lo importante, el reconocimiento de las niñas y los niños como sujetos titulares de derechos sin distinción alguna, y en esto se para la política pública, los derechos para todos y todas las niñas, ¿sí? Y generar las condiciones para la garantía y cumplimiento de los mismos, establecer acciones y estrategias para prevenir la vulneración de esos derechos y asegurar el restablecimiento cuando esos derechos no se estén cumpliendo. Ese es el enfoque. Entonces el enfoque pone los 4 elementos: la garantía, la prevención, la garantía, asegurar y restablecer, ¿sí? El otro enfoque que aparece es que la política pone que todos los niños y todas las niñas son sujetos titulares y tienen sujetos titulares de derechos, y todos deben tener garantizados todos sus derechos. Eso es lo que nos está diciendo la política en términos del enfoque de derechos. El reconocimiento, igual la garantía, la prevención a las situaciones que afectan su ejercicio, el restablecimiento de los derechos de los niños y niñas y adolescentes debe hacerse teniendo en cuenta los principios que nos puso la ley de infancia, que es el interés superior, la prevalencia de sus derechos y la exigibilidad y la corresponsabilidad. El otro enfoque, el que separa la política y que es muy importante porque también responde a lo que nos dice la ley de infancia, y es el enfoque diferencial y de inclusión social. Esta política pone el enfoque diferencial como la garantía de que todos los niños y niñas, independientemente de su origen, etnia, raza, tengan garantizados todos sus derechos, pero además que cuando se desarrollen acciones para ellos y ellas estas acciones tengan en cuenta esas características y particularidades de los niños y las niñas. Y el enfoque de inclusión social, que se fundamenta en la creación y el fortalecimiento de espacios y mecanismos de participación con incidencia y promoción y reconocimiento de las personas durante su infancia a partir de sus características, capacidades y potencialidades. Como marco, como conceptos, ¿sí? La política define el desarrollo, ¿sí? El desarrollo humano, y pone el desarrollo de la infancia y de la adolescencia como la expresión máxima de capacidades y potencialidades a través del cumplimiento de los derechos, ¿sí? Y la calidad de vida, que implica que todos los niños y las niñas se sientan realizados mediante el cumplimiento de sus derechos. Aquí no me voy a detener en el concepto de la política, pero fíjense que el concepto que define la política pública está coherente con el concepto que define el sistema nacional, pero lo pone como conjunto de principios y decisiones y acciones y estrategias lideradas desde el Estado en corresponsabilidad con la familia y la sociedad. Eso es muy importante porque
Sí, claro. Y el objetivo de la política se conserva con el del objetivo de la política anterior, que dice que todos los niños y niñas desde la primera infancia hasta la adolescencia desarrollan sus potencialidades, capacidades y oportunidades en ejercicio de sus derechos. Tiene 3 objetivos específicos que se correlacionan con la manera como se estructura el desarrollo de la política. Los objetivos es que el objetivo primero se centra en que todos los niños y las niñas son sujetos de todos los derechos, ¿sí? El segundo es que todos los niños y las niñas son reconocidos como ciudadanos y que deben ser reconocidos en la ciudad como ciudadanos y ciudadanas. Y el tercero es que el Estado y la sociedad y las familias actúen de manera articulada para la garantía de los derechos. En este sentido, así la política se estructura. Voy a saltar un poco. La política se estructura en 3 ejes con sus respectivos componentes. El primer eje, coherente con lo que se plantea en el objetivo específico, está relacionado con tener en cuenta todos los elementos para la garantía de todos los derechos. Entonces aquí se contempla el tema de ciudad, familias y ambientes seguros, cómo la ciudad debe disponer los ambientes seguros, y aquí hace el llamado a todas las entidades del distrito, a la Secretaría de Movilidad, al IDRD, a todas las entidades que tienen que ver con el ambiente seguro y adecuado, a la Secretaría de Seguridad que acaba de crear el nuevo alcalde, para que la ciudad se disponga a ambientes adecuados y seguros, la alimentación nutritiva, ¿sí? Niños y niñas con la salud garantizada, creciendo saludables, igualdad de oportunidades para vivir la identidad de género para niños y niñas desde la primera infancia, sexualidad y recreación para la vida, y es que los niños y niñas desde la primera infancia se reconozcan como sujetos sexuales, que reconozcan su cuerpo y se identifiquen. Felices de ser quienes son, que tiene que ver con que se reconozcan en los escenarios y sean reconocidos en los escenarios donde estén, y sin importar la condición que tengan de discapacidad o si pertenecen a grupos étnicos. La educación para disfrutar y aprender desde la primera infancia, y este es un componente que pone la política pública y que está básicamente en cabeza de integración social y del sector de educación, en la responsabilidad de que todos los niños y las niñas tengan garantizada la educación, por lo menos en el ciclo básico, con gratuidad. La expresión auténtica del disfrute del patrimonio cultural, el arte, el juego, la recreación, el deporte, cómo la ciudad dispone esos espacios para el disfrute de los niños y las niñas, y la participación con incidencia, que es todo el tema de cómo escuchar a los niños y a las niñas y cómo los niños y las niñas participen en la toma de decisiones de la ciudad. Aquí también en este eje se contemplan las situaciones de vulneración de derechos, ¿sí? Todos los temas que vulneran los derechos de los niños y las niñas, como sobre el trabajo infantil, el maltrato infantil, el abuso sexual y todas las formas de maltrato infantil, los niños y niñas en conflicto con la ley, todos los que están en el sistema de responsabilidad penal adolescente, los niños y niñas discriminados por razones étnicas y culturales, de su ubicación y por pertenecer a alguna etnia. El eje 2 es cómo la ciudad se dispone para los niños y las niñas, y está coherente con el objetivo específico 2. Bogotá construye ciudad con los niños y las niñas es cómo la ciudad se dispone para los niños y las niñas, pero además cómo la ciudad genera espacios para que los niños y las niñas sean escuchados, para que sus voces sean escuchadas, ¿sí? Aquí tiene unos componentes que son escenarios para la ciudadanía de los niños y las niñas, la movilización social en torno a la protección de los niños y las niñas, las redes de cuidado calificado para los niños, niñas y adolescentes, la interacción y el diálogo intergeneracionales en condiciones de igualdad, y la promoción y difusión del lenguaje y estéticas infantiles. Y el eje 3 tiene que ver con la gobernanza y la calidad de vida de niños, niñas y adolescentes, que tiene que ver con cómo la ciudad se articula institucionalmente para para garantizar el cumplimiento de todos los derechos de las niñas y las niñas, y hace un llamado a que la sociedad
no solamente está la institucionalidad pública distrital, sino que está la institucionalidad pública, la institucionalidad pública nacional, que esté la sociedad civil, que esté las comunidades, y aquí ha habido una gran dificultad en la articulación con la sociedad civil para el desarrollo de la articulación, porque esto todavía está en proceso de construirse esa articulación, y como también está en proceso de construirse la articulación de los distintos sectores para la promoción, ¿sí? Bueno, hasta ahí yo creo que está el ejercicio de la política. La política también tiene unas instancias de articulación, de seguimiento, de evaluación, que están representadas en los comités distritales y en los comités locales. Esa es como la síntesis de la política. Ahí vamos.